Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, estimados estudiantes. Estamos en una nueva semana, estamos en la semana 35, día 1 de Aprendo en Casa. La actividad que vamos a trabajar el día de hoy es ¿qué significa el bicentenario de la independencia del Perú? Y nuestra meta, explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Y el área que vamos a trabajar es personal social. Muy bien, ahora, ¿qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Aquí tenemos los indicadores. Primero, explicar qué es el bicentenario. Muy bien, después de esta actividad debes tener bien el concepto bien claro para que puedas explicar qué es el bicentenario. Y luego también explicar cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos. Muy bien, saber y conocer también la importancia del bicentenario. Ahora, estimado estudiante, vamos a empezar. Al hablar sobre el bicentenario, viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el bicentenario de la independencia del Perú? Lee atentamente las respuestas de Juan Pablo, Flavia y Patrick. Muy bien, aquí tenemos la opinión de 3 personas. Aquí Juan Pablo dice, es el cumpleaños número 200 del Perú. Y Flavia, es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Y Patrick dice, en la tele dicen que el bicentenario se celebrará el próximo año. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué sabes sobre el bicentenario de la independencia del Perú? Que el 2021 Perú cumplirá 200 años. Esa es la respuesta. Ahora, otra pregunta. ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo y por qué? Con Juan Pablo, porque nuestro Perú el otro año cumplirá 200 años de la independencia del Perú. Y para que comprendas mejor qué significa el término bicentenario, puedes recurrir al diccionario. ¿Qué dice el diccionario sobre el bicentenario? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso, o del nacimiento o la muerte de una persona ilustre. También es necesario que recuerdes tus conocimientos respecto a los siglos. Aquí vamos a explicarte. Sabemos que un siglo son 100 años. Entonces, 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo o 100 años, se celebra el centenario. Y cuando se celebran 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. Por lo tanto, nuestro país, que es Perú, va a celebrar el bicentenario el 2021. ¿Por qué? Porque se independizó el año 1821, por lo tanto han recorrido o han transcurrido 200 años de vida, independiente. A continuación, a fin de que obtengas mayor información, te invito a leer el texto del anexo 1, línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú,
Con mucha atención, analiza la línea de tiempo. A ver, aquí te muestro la línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Aquí tenemos el primer periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles. A ver, 20.000 años antes de Cristo. Muy bien. Y, a ver, vamos a dar lectura. Este periodo comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América, hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles en 1532. Entonces, esto nos indica que los españoles llegaron al Perú en el año 1532. El segundo periodo de influencia hispánica o época virreinal. Del año 1532 después de Cristo, a ver, comprende desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia en 1821. A ver el último periodo republicano del año 1821, a ver, después de Cristo, a ver, comprende desde que el libertador don José de San Martín proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días, quiere decir hasta el 2020. Muy bien, aquí tenemos la línea del tiempo. Si ustedes se pueden dar cuenta, a ver, el nacimiento de Cristo. Aquí tenemos, a ver, de 1532 llegan los españoles y hasta 1821. Y luego de 1821 le empieza la independencia del Perú, proclamado por José de San Martín en la Plaza de Lima, y luego hasta nuestra actualidad, que es 2020, es el periodo republicano. Ahora, a ver, estimado estudiante, tras haber leído la definición de bicentenario, recordar tus conocimientos respecto a los siglos y analizar la línea de tiempo, responde las siguientes preguntas. A ver, ¿cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? Aquí viene la respuesta. Hace aproximadamente 20.000 años. ¿Qué culturas prehispánicas conoces? A ver, aquí te pongo como referencia cultura chavín, cultura mochica, cultura chimú, cultura paracas, cultura nazca y la cultura tiahuanaco. Muy bien, aquí tenemos la imagen de una representación, a ver, de la cultura nazca, sobre las líneas de Nazca. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? En el año 1532. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? En el año 1821, después de que proclamara la independencia José de San Martín. ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? 289 años. ¿Y cómo se ha sacado esto? Entonces, a ver, se ha realizado una operación matemática. Entonces, si los españoles llegan en el año 1532 y en el año 1821 se da la independencia, se realiza, a ver, una operación matemática y la respuesta es 289 años. ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? 129 años. ¿Por qué? Porque falta un año para que cumpla los 200 años, donde se celebrará el bicentenario, a ver, de nuestro Perú querido. ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? En el año, a ver, en el año 2021. Muy bien, entonces aquí vas a completarlo tú, estimado estudiante. También esta página debes enviar a tu maestro o maestra para tu evidencia respectiva. Recuerda,
El Perú tiene tres grandes periodos en su historia: 20.000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta hoy se pueden visitar y son parte importante para el turismo en el Perú. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, en la cultura chavín, tenemos el lanzón de Chavín. Luego también tenemos en la cultura, a ver, chimú, tenemos las ruinas de Chanchán, que queda en Trujillo, en el departamento de La Libertad. Tenemos también la cultura mochica. Y también tenemos otra imagen que tenemos aquí, Machu Picchu, que es visitado por muchos turistas nacionales e internacionales. Y 300 años aproximadamente de dominio español, que es el virreinato. Entonces de eso no tenemos muchos recuerdos, muy buenos recuerdos, porque en ese tiempo, a ver, los peruanos o las personas de esa época fueron muy maltratados por los virreyes, por los españoles. Entonces, felizmente que pasó esa época y después, a ver, 199 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. A ver, si 300 años estuvimos bajo el dominio español, recién estamos 199 años de vida independiente. Después, a ver, de lo que independizó al Perú, don José de San Martín, en el año 1821, a partir de esa fecha, ya el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la causa que Dios defiende. Eso bendijo, dijo José de San Martín, ¿no? Por lo tanto, ahora, todos los 28 de julio, todos los años, celebramos con algarabía, a ver, nuestras fiestas patrias. Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Y por qué? Vas a responder, estimado estudiante, en tu cuaderno. Recuerda lo que celebramos en el bicentenario serán los 200 años de la independencia del Perú, desde que don José de San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Flavia, por su parte, dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Y por qué? Recuerda, en 1821 se proclamó la independencia del Perú y en 1921 se celebró el centenario de la proclamación. ¿Por qué centenario? Porque cumplía 100 años, ¿no? Ya se te explicó anticipadamente. Y es decir, haber 100 años de vida independiente. En el año 2021 se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 200 años de vida independiente. Entonces, ahora sí debes tener bien en claro, ¿por qué es bicentenario? Porque se celebra 200 años, a ver, de vida independiente de nuestro Perú querido. Patrick dice que el bicentenario se celebrará el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Sí, el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español. Muy bien. De acuerdo a lo analizado en referencia a las respuestas que dieron Juan Pablo, Flavia y Patrick, así como las fuentes consultadas, diccionario y línea de tiempo, escribe en tu cuaderno una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Ya se te ha explicado, a ver, se te ha explicado en varias oportunidades, en varios momentos, qué es el bicentenario. Entonces tú vas a escribir con tus propias palabras, de acuerdo a lo que has comprendido. Aquí vas a copiar en tu cuaderno todo esta parte y vas a escribir en tu cuaderno y vas a enviar también para tu evidencia respectiva. Ahora que sabes qué es el bicentenario de la independencia del Perú, te invito a leer el texto del anexo 2,
el Bicentenario, una oportunidad histórica. A ver, el Bicentenario, una oportunidad histórica. A 200 años de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y celebrar nuestro país. El Bicentenario será una gran fiesta que se celebrará el 28 de julio del 2021 para conmemorar la independencia del Perú. Este hito histórico constituye una inmejorable oportunidad para imaginar juntas y juntos el país que queremos ser y emprender el camino hasta hacer realidad. Hay mucho que celebrar y también mucho que reforzar y construir. No podemos ignorar los problemas que tenemos como país, en el que muchas veces no se acepta la diversidad ni se respeta los derechos de las personas. Pese a ello, en el camino a la conmemoración de nuestro bicentenario encontramos millones de ciudadanas y ciudadanos que, inspirados en Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Mariano Melgar y José Olaya, entre otros grandes personajes de nuestra historia, desean un Perú cada vez más libre y unido. Entonces, estimados estudiantes, a pesar de los múltiples problemas que está ocurriendo en nuestro país, hace poco fallecieron 2 jóvenes luchando por la democracia de nuestro país. A pesar de ello, nos vamos a sentir orgullosos porque el próximo año vamos a celebrar el bicentenario de nuestro país. Van a cumplir 200 años de la independencia del Perú. Entonces, depende de la juventud, depende de ustedes, estimados estudiantes, para que nuestro país cambie de mentalidad, que no haya discriminación, que tampoco no tratemos mal a las personas que son de otra cultura. Entonces, para que haya una diversidad cultural en nuestro país, debemos respetar, a ver, las costumbres, la idiosincrasia y la cultura de nuestros hermanos. No te olvides. Luego de haber leído el texto, escribe en tu cuaderno una explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. También vas a escribir con tus propias palabras de acuerdo a lo que has comprendido esta parte de la lectura y vas a mandar tu evidencia a tu maestro o maestra. Tras escribir la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste considerando los siguientes criterios. Criterio 1. ¿Explicaste qué es el bicentenario? Sí, claro que sí. ¿Explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos? Sí, también. Muy bien, ahora con tu familia es importante. Reúnete con tus familiares y comenta qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es importante. Luego, pídeles que comenten por qué es importante para ellos. Ahora llegamos a la parte también muy importante. Reflexiona. Recuerda la meta de hoy. Explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Muy bien, después de llevar a cabo nuestra actividad del día de hoy, me imagino que ahora sí tienes muy bien en claro sobre el bicentenario. ¿Qué es el bicentenario? ¿Y por qué? A ver, es importante celebrar el bicentenario que se avecina, que nos queda pocos meses para celebrar el 2021, el 28 de julio. Ahora responde estas preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Lograste? A ver, vas a poner ahí la respuesta. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Cómo explicarías lo aprendido? A ver, explica brevemente lo aprendido del día de hoy. ¿Dónde y con quiénes lo aprendiste?
Muy bien, y recuerda, no te olvides, organiza en tu portafolio tu explicación respecto al significado del bicentenario de la independencia del Perú y porque es una fecha importante para los peruanas y los peruanos. Te servirá para desarrollar las actividades de estas 2 semanas y así al final puedes elaborar un panel sobre el bicentenario. Muy importante que, a ver, organices tu portafolio. Muy bien, estimado estudiante, llegamos a la parte final. Un abrazo a la distancia, espero que hayas comprendido y nos volvemos a encontrar el día de mañana.